Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al avance, al parecer inexorable, de las enfermedades de transmisión sexual, enfermedades o infecciones de transmisión sexual o enfermedades venéreas, como han sido conocidas siempre. Ese avance es un avance sostenido, que lleva, por supuesto, desde hace años y del que no quiere hablar nadie. Y del que no quiere hablar nadie no porque sea un tema de poca relevancia, afecta a centenares de millones de personas en este planeta, no es ninguna tontería. No porque las consecuencias de carácter social sean escasas, todo lo contrario. Las consecuencias sobre el sistema sanitario, sobre la economía de los países, incluso sobre la estigmatización de las personas que padecen este tipo de enfermedades, realmente son innegables. ¿Por qué hay un silencio entonces tan absolutamente sepulcral, tan profundamente escandaloso, tan llamativo desde cualquier punto de vista? Hombre, por una sencillísima razón. Porque las enfermedades de transmisión sexual en buena medida avanzan sobre la base de criterios ideológicos muy concretos. Criterios ideológicos que además están relacionados directamente con la ideología de género. Criterios ideológicos que, por supuesto, favorecen el avance de industrias absolutamente bochornosas como la de la pornografía. Y criterios ideológicos que, en última instancia, colocan a jóvenes y a niños incluso dentro del disparadero de ese aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Es uno de esos casos en los que realmente la conducta de aquellos que se supone que cuidan de sus conciudadanos queda más que de manifiesto. Las mujeres que mueren a consecuencia de estas enfermedades de transmisión sexual representan un número infinitamente mayor que el de las mujeres que mueren por violencia doméstica. Pero claro, cuando se está cantando la promiscuidad, ¿cómo se puede revelar ese dato? ¿Cómo puede permitirse que se filtre a las informaciones en los medios de comunicación? Las enfermedades de transmisión sexual están vinculadísimas a la promiscuidad. Pero claro, cuando la promiscuidad se convierte en algo que se presenta como un modelo de vida y además afecta de manera especialmente desproporcionada a colectivos como los homosexuales varones, evidentemente no se puede mencionar. Y claro, a partir de ahí, las campañas, como aquella famosa en España hace décadas del póntelo, pónselo, en la que se suponía que el uso de un preservativo, de un condón, te iba a librar de todo tipo de males, pues aparte de que sean más o menos costosas, fundamentalmente son ridículas. Eso no ha contenido en absoluto el avance verdaderamente preocupante de las enfermedades de transmisión sexual. Y esto afecta al mundo desarrollado y al mundo subdesarrollado, si ustedes quieren. Es verdad que las enfermedades de transmisión sexual se extienden de manera pavorosa por Hispanoamérica, entre otras razones, porque generalmente en los informes mundiales sobre conducta sexual y sobre vida familiar, Hispanoamérica aparece como la región del mundo más dada a la promiscuidad. Bueno, pero es que Estados Unidos, que está a mucha distancia en términos sociales y en términos económicos de Hispanoamérica, es el país con un número mayor de enfermedades venéreas del mundo avanzado. Y esto, por supuesto, en países que estarían en una posición intermedia, como podría ser España o los países europeos, es un fenómeno que también se da y que, por supuesto, se silencia. Y que afecta de manera especialmente escandalosa, incluso en algunos países, a unas etnias sobre otras. En Estados Unidos, los jóvenes, varones, negros, están a la cabeza del contagio de las enfermedades venéreas. Después van los hispanos no blancos. Después los blancos no hispanos y finalmente los blancos sin ningún tipo de comentario adicional. Lo cual es muy significativo. Aquí hay elementos culturales, hay elementos de agenda, hay elementos que hacen todavía más imperativo que se cuente lo que efectivamente casi nadie o nadie quiere contar,
y que por lo tanto nosotros nos sentimos en la obligación moral de pregonar. Luego cada cual hará lo que le parezca, pero no será porque no se les haya advertido. De eso hablábamos hoy en nuestro editorial, pero tenemos que pasar a nuestro boletín. Y tenemos que pasar a nuestro boletín, como siempre, comenzando por el segmento de España, donde desde luego sucede algo verdaderamente extraordinario. Y es que en el tribunal que tiene que juzgar al antiguo ministro Ábalos, mano derecha en otro tiempo, in illo tempore, que dirían los latinos, de Pedro Sánchez, el gobierno está intentando colocar a una cuñada de la antigua ministra Rivera. Esto es verdaderamente fantástico. El Consejo General del Poder Judicial tiene que nombrar en las próximas semanas a una jurista o a un jurista que cubra la vacante en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que, volvemos a recordarlo, tiene que juzgar a Ábalos, porque se jubila Miguel Colmenero, el magistrado Miguel Colmenero. ¿Y cuál es la candidata del gobierno de Pedro Sánchez? Silvina Bacigalupo. Silvina Bacigalupo, que es catedrática de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2008 y que además se supone que es especialista en Derecho Penal Económico y de Empresa y que además preside Transparencia Internacional en España, tiene unos vínculos con el Partido Socialista que, bueno, se remontan a muchos años, porque incluso se podría decir que son de carácter familiar. Es hija del antiguo magistrado Enrique Bacigalupo, que en su día dio lugar al verbo bacigalupar en España. Bueno, bacigalupar era una manera de hablar de la prevaricación de un juez, porque efectivamente Bacigalupo fue el protagonista de una serie de sentencias que favorecían de manera escandalosa al entorno político y social del Partido Socialista. Y Bacigalupo, con más o menos razón, esa es otra cuestión en la que no vamos a entrar ahora, se hizo famoso como un magistrado presuntamente corrupto y prevaricado. Necesariamente los pecados de los padres, de haberse dado en este caso, no tendrían que pasar a los hijos. Pero es que, claro, la señora Bacigalupo, aparte de ser hija de Enrique Bacigalupo, que en eso culpa no tiene nada, es cuñada de Teresa Rivera, ha sido asesora del Partido Socialista y, claro, parece que aquí está metida con calzado. En el Consejo General del Poder Judicial, esos magistrados a los que se suele denominar de manera convencional conservadores, a veces son conservadores, a veces no, están impulsando a Alicia Gil, que es profesora de la UNED, que es la universidad más importante de España, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Como el nombramiento exige una mayoría de 3/5 partes y el Consejo está dividido prácticamente 50-50, a la mitad, aquí esto va a ser tremendo. Pero claro, lo que sí es evidente es que el gobierno a quien quiere colocar es a la señora Bacigalupo. Y no la quiere colocar porque tenga un apellido que suene a película siciliana o argentino que ha venido a afincarse en España. Es que la quiere colocar porque sabe perfectamente el tipo de persona que es y el papel que haría. Bueno, pues ya ven ustedes que la batalla por el control del Poder Judicial, lejos de aplacarse, lejos de detenerse, vamos a decir, lejos de ir hacia atrás, sigue avanzando. Y en este caso sería decisiva para hacerse una idea de en qué puede acabar el enjuiciamiento de Ábalos por el Tribunal Supremo. Examinamos estas y otras cuestiones que les afectan de lleno con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Muy feliz tarde, mi querido César. Estamos a jueves ya. Qué barbaridad cómo va pasando la semana cargada de noticias y qué rápido pasan para mí los días. La verdad es que las semanas vuelan en tu compañía, la del resto del equipo y de todos nuestros oyentes. Antes de ir a las noticias del día, ¿me dejas, por favor, 30 segundos que les cuente a los oyentes que se acerca la Navidad y nosotros les acercamos ya su primer regalo? Porque ahora pueden conseguir un año entero de análisis independiente por solo 52,50 euros. Sí, por este precio, con un 25% de descuento, pueden obtener la suscripción anual de César Vidal Televisión. Es un regalo que se pueden hacer ustedes o pueden hacer a sus seres más queridos contra
contra la desinformación, contra la propaganda y sobre todo a favor de la verdad y de la libertad. Y además es que solo está disponible hasta el Día de Reyes. Se acaba la Navidad, se acaba la oferta. Después desaparece. Se pueden suscribir desde ya y asegurarse 12 meses del mejor análisis histórico, político, económico y cultural en español. Y ahora sí, vamos al asunto de la corruptela del día, que tiene que ver con enchufismo en el gobierno, en el Poder Judicial. La vacante más codiciada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que el Consejo General del Poder Judicial debe cubrir en las próximas semanas, se ha convertido en un nuevo foco de tensión entre los bloques, llamaríamos progresista y conservador del órgano, que en realidad no tienen nada, ni uno de progresista ni otro de conservador. Según distintas fuentes a las que ha podido acceder el diario español El Confidencial, el gobierno tiene una candidata preferente. Atención, es la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Silvina Bacigalupo. ¿Les suena el apellido de algo? Ahora van a caer de qué. Aspira Silvina a ocupar el puesto correspondiente al turno de juristas que está libre tras la jubilación del magistrado Miguel Colmenero. Esas mismas fuentes se cuentan también que el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, ha respaldado su nombramiento. La posibilidad de que Bacigalupo acceda a la Sala Segunda, la que conoce las causas penales más sensibles y con mayor impacto político, ha generado recelos en el sector conservador. En ese bloque se interpreta que el Ejecutivo quiere reforzar su influencia en un tribunal que en los últimos meses ha endurecido su pulso con el gobierno y se ha convertido en la sala más incómoda para la Moncloa. Y sería, en todo caso, la que juzgara al hoy encarcelado José Luis Ábalos. Bacigalupo, además de ser catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid desde 2008, está especializada en Derecho Penal y Económico de la empresa. Su trayectoria incluye muchas publicaciones sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas y actualmente preside Transparency International España, además de ser miembro de su junta directiva, un organismo que publica cada año el índice de percepción de la corrupción. El último informe, curiosamente, reflejó una caída de España de 10 puestos, dato que sus apoyos presentan como una prueba de independencia. El debate sobre su candidatura, aquí viene a lo mejor, no se centra solo en su currículum, que podría ser bueno, aunque hay otros muchos candidatos. Es que Silvina Bacigalupo es hija de Enrique Bacigalupo, magistrado hispano-argentino que integró la Sala Segunda entre los años 1987 y 2011 y que es próximo a los socialistas. A esto se suma la relación de la propia aspirante con el PSOE. Ha sido asesora de Pedro Sánchez. Sánchez la incorporó en el 2015 a su equipo de expertos, en este caso en el que le asesoraba para las elecciones generales, con responsabilidad en el área de transparencia del programa electoral. Pero sobre todo es que está emparentada con la ex vicepresidenta y exministra Teresa Rivera, muy cercana a Pedro Sánchez y casada, de esto les sonaba el apellido, con Mariano Bacigalupo, hermano de Silvina y actual consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV. Para los conservadores, estas conexiones refuerzan la tesis de que el gobierno pretende situar a una persona afín en una sala clave como es esta. Las fuentes consultadas por el mismo diario que ha publicado la noticia interpretan que Moncloa busca sumar apoyos en un momento muy delicado como es ese juicio contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, que si no se retrasa tendría lugar en la primavera de 2026. El Consejo General del Poder Judicial afronta así un nombramiento con un equilibrio prácticamente simétrico. 10 vocales han sido designados ahora mismo a propuesta del PP y otros 10 a propuesta del PSOE, lo cual en sí mismo ya es una vergüenza, pero es el sistema que tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la elección de Bacigalupo exigiría mayoría reforzada de 3/5, lo que obligaría a llegar a un acuerdo entre bloques que se presume difícil. Antes de que se consolidara el nombre de la cuñada de Teresa Rivera, el aspirante con más opciones era el abogado y profesor de la Universidad Complutense Manolo Ollé, pero claro, el tablero ahora ha cambiado tras el respaldo del gobierno a esta catedrática de la Autónoma. En total, 14 aspirantes habían pasado ya las entrevistas de la comisión de calificación. Ella la ha pasado. Esta es la fórmula habitual y consiste en una primera votación para ir descartando
descartando a quienes obtengan menos apoyos hasta reducir el listado a una terna final. Sobre el papel, el proceso puede iniciar su tramo decisivo en el pleno del 17 de diciembre, pero ya se anticipa un choque. Este escenario recuerda al bloqueo reciente para elegir la presidencia de la propia Sala Segunda, que estuvo paralizada durante meses. En esa ocasión, los conservadores apoyaban a Andrés Martínez Arrieta, que se impuso, y los progresistas a Ana Ferrer. Ahora, con la vacante de jurista en juego y sobre todo las opciones de lo que va a pasar en el juicio a Ábalos y Koldo, la negociación se presenta como tensa y existe un nuevo riesgo de que el nombramiento quede congelado sin fecha mientras no se alcance ese tan difícil pacto. Bueno, y siguen apareciendo datos de Globalia y de Air Europa que son escandalosos. Los Hidalgo, la familia que tenía que ver con esta empresa, se repartieron un dividendo de nada más y nada menos que 6 millones de euros, 6, como los 6 toros 6 de las corridas de Tronío, con un rescate público que ya estaba pactado. Los Hidalgos aprobaron en Globalia que se iban a repartir un dividendo de 6 millones, no está mal, teniendo en cuenta que la familia son el 95% del grupo, y este dividendo de 6 millones que se aprobó el 8 de septiembre de 2020, se aprobó precisamente cuando el rescate público de Air Europa, integrada dentro de Globalia, rescate público por 475 millones de euros, ya estaba decidido. La verdad es que ya había una polémica por dividendos previos a la crisis del coronavirus que en su momento hicieron dudar a la ministra Calviño y que hicieron que la SEPI pidiera que se descontaran del rescate. Bueno, pues ahora resulta que no se descontaron aquellos dividendos previos, pero además hubo otro dividendo, nada menos que de 6 millones de euros. No está nada mal, 1.000 millones de las antiguas pesetas. Y además, lo cierto es que esto es algo que parece bastante claro. Globalia no ha terminado de aclarar ni fechas, ni motivos, ni cosa parecida, pero aquí ya saben ustedes que se produjo una reunión con Pedro Sánchez que dio luz verde al rescate de Europa por 475 millones de euros, que se está investigando hasta qué punto en esa reunión y en esa decisión medió la propia esposa del presidente del gobierno, que no es desde luego ninguna tontería, y aquí la familia Hidalgo decidió que iba a aplicar el dicho que daba título a aquella película de Woody Allen que se llamaba Toma el dinero y corre. Es decir, por lo que pueda suceder y por lo que pueda pasar con la compañía en el futuro, de momento repartimos dividendos porque vamos a enganchar 475 millones de dinero público y repartimos 6 millones. Y ya a partir de aquí, pues, en fin, que nos echen un gal, como a los Puyol, por ejemplo. Caso Air Europa. La familia Hidalgo aprobó el reparto de un dividendo de 6 millones de euros en Globalia cuando el rescate público de Air Europa por 475 millones de euros ya estaba encaminado. La Junta General de Accionistas del holding, que entonces era la matriz de la aerolínea, era Globalia esa matriz, dio luz verde a la distribución el 8 de septiembre de 2020, con cargo al ejercicio de 2019, de este bonus, una decisión que benefició casi en exclusiva a la propia familia Hidalgo, propietaria del 95% del grupo. El reparto resulta especialmente significativo por el momento en que se produjo, y antes había llamado muchísimo la atención que Globalia hubiera planteado dividendos justo antes del estallido de la pandemia, un extremo que generó recelos dentro del propio gobierno cuando llegó el momento de rescatar a la compañía en particular. Aquí les hemos contado en alguna ocasión cómo Nadia Calviño expresó dudas sobre la viabilidad de la ayuda pública cuando trascendió que los propietarios, los Hidalgo, habían aprobado un superdividendo previo al COVID y la SEPI llegó a proponer que esa cantidad se descontara del rescate. Pero ahora, además, la documentación examinada apunta a que el grupo acordó un nuevo reparto cuando la asistencia estatal estaba prácticamente decidida, lo que abrió la puerta a que los accionistas cobrasen en paralelo a la inyección pública, es decir, con dinero público
se autootorgaron un bonus. Fuentes jurídicas expertas en derecho mercantil recuerdan que lo habitual es que el Consejo formule dividendos en las cuentas y que solo se hagan efectivos tras la aprobación formal de la Junta. Las cuentas de 2020 fueron auditadas por KPMG y sugieren que este dividendo de 6 millones se habría cobrado cuando ya existían expectativas de liquidez ligadas al rescate. El periódico español Voz Populi ha solicitado a Globalia aclaraciones sobre esa fecha efectiva del pago y las razones de la decisión, pero no han obtenido ninguna respuesta. En ese mismo periodo, Europa intensificó, ya saben, su presión para lograr apoyo estatal y la hipótesis más plausible es que lo consiguieron a través de Begoña Gómez. De hecho, ella va a tener que ser juzgada, entre otras cosas, por tráfico de influencias. Según consta en los informes de la UCO, el comisionista del caso Coldo, Víctor de Aldama, contratado también por Air Europa desde septiembre de 2019 para gestionar el cobro de una deuda de Venezuela de unos 200 millones de euros, comenzó a insistir desde marzo de 2020 en el Ministerio de Transportes, que dirigía Ábalos, para que la compañía fuera rescatada, como ya estaba sucediendo con otras aerolíneas europeas, que con el cierre total del COVID estaban afrontando pérdidas millonarias. Las gestiones aumentaron durante el verano y culminaron en contactos del más alto nivel. El 16 de julio, Pedro Sánchez participó en reuniones sobre el futuro de la aerolínea el mismo día en que Begoña Gómez se reunió con Javier Hidalgo en la sede del grupo. Air Europa logró que en julio se aprobara el fondo de rescates de la SEPI y que el Ministerio de Transportes difundiera el 7 de agosto una nota de prensa donde se anunciaba que la ayuda se estaba ultimando. Ya saben que el rescate Air Europa fue el primero que se realizó a una compañía española y también el más cuantioso. Días después, Ábalos se alojó entre el 12 y el 23 de agosto en ese famoso chalet de Marbella pagado por los Hidalgo, que es algo que la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Supremo dan por asumido en la causa. El cruce de mensajes analizado por la UCO también refleja las reservas de Nadia Calviño. La que entonces era vicepresidente consideraba preocupante la noticia publicada el 16 de julio de 2020 por El Confidencial sobre un reparto extra de 35 millones antes de la pandemia. Calviño se apartó del diseño inicial de la ayuda vía ICO, que ya había concedido a Air Europa un crédito de 141 millones en mayo anterior. El rescate pasó entonces a tramitarse a través de la SEPI dependiente de Hacienda. La secuencia documental lo que revela es que Globalia ya había distribuido 34 millones a cuenta de reservas durante 2019. Después llegó la decisión del 8 de septiembre de 2020. Ese día coincide con mensajes entre Sánchez y Ábalos en los que se habla de impulsar el rescate. La solicitud formal de ayuda, eso sí, se registró el 7 de septiembre, un día antes de aprobar el dividendo. Es que encima las fechas coinciden. Aunque la aerolínea cumplía los requisitos para ser rescatada por su carácter estratégico y el desplome de actividad de la pandemia, las fuentes consultadas por varios medios sostienen que sin ese empuje la ayuda habría llegado mucho más tarde, en menor cuantía y con riesgo de complicar la operación con Iberia y la revisión posterior de competencia de Bruselas. Así que es otro asunto del que seguiremos muy pendientes, esa ayuda de Begoña Gómez para que se cobrara el rescate público de Air Europa. Y nos vamos de España a Hispanoamérica y recalamos en primer lugar en Honduras, donde todavía está en el aire quién ha ganado las elecciones, porque en estos momentos, con el recuento de nuevo interrumpido, hablamos de un 80% de los votos escrutados, sobre poco más o menos, y una diferencia entre Salvador Nasralla y Nasri Asfura, que es el candidato de Donald Trump, totalmente mínima. Ahora mismo va por delante Salvador Nasralla. Muy pocos votos, unos miles de votos, pero va por delante. Y claro, ya se pueden ustedes imaginar que Nasri Asfura, después de recibir un respaldo directo de Donald Trump, que afirmó que iba a cerrar el grifo de los dólares si ganaba cualquier otro, pues está con el alma en vilo. Pero es que Salvador Nasralla está concediendo entrevistas diciendo que las elecciones que las ha ganado él y que no hay más vuelta de hoja.
Y vamos a ver en qué acaba esto, porque ciertamente, a pesar de todo lo que se contara, a pesar de la alegría un tanto prematura de Donald Trump y todo lo demás, bueno, Donald Trump ahora mismo dice que hay que seguir contando y acabar porque esto huele a fraude, pues realmente no está nada claro quién ha ganado esas elecciones. Es decir, seguramente Trump influyó en la decisión, en el ánimo de muchos hondureños, pero no parece que fueran tantos, no tantos, desde luego, como para decidir la victoria de un candidato que además, a diferencia de lo que pasa en otros países de Hispanoamérica, no tiene que ir a segunda vuelta. Simplemente el que saca más votos se consagra como el ganador de las elecciones. Vamos a ver en qué acaba, pero en fin, no parece al final que la táctica de Trump, por lo menos hasta el día de hoy, mañana Dios dirá, se haya impuesto. Sí, César, sigue el lío en Honduras. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, el CNE, Ana Paola Hall, ha convocado este pasado miércoles una reunión con los responsables del grupo ASD, que es la empresa encargada del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, el TREP, tras denunciar labores de mantenimiento no autorizadas que han vuelto a paralizar la divulgación de resultados. Hall aseguró en la red social X, antes Twitter, que estas operaciones se realizaron sin consulta ni visto bueno del Pleno de Consejeros y que provocaron la detención del proceso en un momento clave del recuento. Decía Hall en su mensaje: mucho nos cuesta a los hondureños y hondureñas, que no falte el hondureñas, este proceso como para permitir que esto suceda. A esta denuncia se ha sumado la consejera Cosette López Osorio, que calificaba de inexcusable que la divulgación se detenga otra vez por acciones técnicas que no han sido notificadas al Pleno, justo en horas cruciales. López Osorio también advertía de que la decisión de ASD ha afectado a las salas de divulgación habilitadas por el CNE para medios de comunicación y partidos políticos. Es que llevamos 4 días de conteo. Esas salas están organizadas de forma independiente, buscan mitigar los efectos de los problemas que ha venido dando el servicio de la empresa. La consejera quiso dejar constancia pública de que no estaba conforme ni con el proceder de ASD ni con el funcionamiento de los sistemas de procesamiento y difusión de actas. El nuevo parón se producía cuando el escrutinio avanzaba ya hacia su tramo definitivo. Ya saben que se paró el lunes con algo más del 40% de los votos escrutados. Ayer miércoles, cuando se paraba de nuevo, las papeletas contabilizadas rondaban el 80%, con un ritmo de actualización además más lento de lo esperado. En ese escenario, la diferencia entre los dos candidatos principales, los que aún tienen posibilidades de ganar, se mantiene mínima. El liberal Salvador Nasralla se sitúa ligeramente por delante, con algo más del 40% de los votos y unas décimas sobre Nasri Asfura, del Partido Nacional, ya saben, el candidato soberanista al que ha apoyado Donald Trump. A más distancia ya está la candidata oficialista de izquierda, de ultraizquierda, Richie Moncada, con aproximadamente un 19% de los votos. Las normas electorales hondureñas no contemplan la segunda vuelta, de modo que la presidencia se va a decidir por mayoría simple. Esta estrechez, sin embargo, unida a las interrupciones del conteo, eleva la tensión en un proceso marcado por acusaciones previas de fraude y por la histórica desconfianza en los comicios del país. Estados Unidos, que está a favor claramente de uno de los aspirantes, ya ha lanzado advertencias sobre el desenlace electoral. Fue Trump el primero en arrojar acusaciones de posible manipulación de los votos ya en la noche del lunes. El CNE está intentando ahora aclarar lo sucedido, quiere restablecer cuanto antes la transmisión de datos y garantizar que el recuento siga con normalidad. La reunión que convocó Hall era para exigir explicaciones a la empresa encargada del conteo y evitar nuevas paralizaciones que agraven la crisis de credibilidad en un momento en que cada actualización es determinante. Con la ventaja en márgenes mínimos y el sistema preliminar bajo cuestionamiento interno, las próximas horas van a ser decisivas para confirmar las tendencias, encauzar el cierre del proceso y que de una vez por todas podamos conocer quién ha ganado en Honduras.
Bueno, y el Pollo Carvajal, que sabe que lo van a sentenciar y que lo van a sentenciar en febrero del año que viene, Dios mediante, no tiene la menor intención de pasarse el resto de su vida en prisión. Es más, seguramente le habrá llegado la noticia de cómo un antiguo presidente de Honduras, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, ha sido recientemente indultado por Donald Trump, y seguramente esto también le habrá estimulado a intentar llegar a un acuerdo, a ver si dando información consigue que Donald Trump lo indulte o que la sentencia sea una sentencia leve, sea una sentencia benigna. Y movido por ese deseo de pasar en prisión el menos tiempo posible, deseo por otro lado absolutamente comprensible, ha mandado una carta de su puño y letra al presidente Trump ofreciéndose a contar toda la verdad. ¿Qué hay de verdad en la carta del Pollo Carvajal? Bueno, vamos a ver. Que el Pollo Carvajal quiere pasar el menor tiempo posible en prisión, eso no admite duda, eso es evidente. Que el Pollo Carvajal quiere expiar sus culpas. Hombre, pues a lo mejor sí, pero también puede que lo único que quiera sea salir cuanto antes de la cárcel. La expiación le importa un pimiento, pero bueno, es una manera de vender esto que en España no le sirvió absolutamente de nada, pues se le ocurrió nada más y nada menos que mencionar a Zapatero. O sea, para que te deporten inmediatamente, para que te extraditen inmediatamente y para que no te tome declaración. Lo que cuenta el Pollo Carvajal encaja totalmente con el relato de Donald Trump sobre Venezuela, lo cual en principio lo convierte en sospechoso. Entonces, el Pollo Carvajal dice que el Cártel de los Soles es una organización transnacional que dirige Maduro, que la finalidad del cártel sería utilizar la droga como arma política contra los Estados Unidos y que dentro del cártel y en colaboración con el cártel están todos los malos. Ahí está hasta Hezbollah, el ELN, las FARC, por supuesto el gobierno cubano e incluso hasta podría haber apoyo logístico ruso. ¿Qué hay de verdad en esta historia? Bueno, pues primero, de entrada, el Cártel de los Soles tiene una dudosa existencia, es decir, que ha habido altos militares de Venezuela implicados en el tráfico de drogas, es innegable. Que eso implique un cártel, como se está contando, eso es más que discutir. Y además hay fuentes que apuntan a que eso no es verdad. Que el tráfico de drogas tiene una finalidad de carácter político, no solo de carácter delictivo. Bueno, quizá no es imposible, pero la verdad es que también cuesta creerlo. Es otra de esas cosas que verdaderamente cuesta creerlas. Esa es la realidad. Y que aquí además está todo el mundo metido, es decir, las FARC, el ELN, Hezbollah, etcétera. Bueno, esto todavía cuesta más creer. Y aquí da la sensación de que finalmente el Pollo Carvajal ha decidido que si pinta al régimen de Venezuela como si fuera Spectra, ya saben ustedes, aquella organización dedicada única y exclusivamente al mal que aparecía en alguna de las novelas de James Bond, pues a lo mejor contando estas cosas a Donald Trump le viene de maravilla para sostener el relato que mantiene ahora y justificar la agresión contra Venezuela y sale antes de prisión. Insistimos, que el Pollo Carvajal quiere salir antes de prisión, indudable. Que quiera expiar sus culpas, dudosillo, a lo mejor en prisión se ha puesto a leer la Biblia y se ha arrepentido de muchas cosas, pero resulta un tanto dudoso. Y que el relato se corresponda totalmente con la realidad, todavía más dudoso. Da la sensación de ser un relato construido para complacer al presidente Trump y de esa manera brindarle una carta propagandística. Y eso sí, que se le agradezca poniéndolo en libertad. Esto ha pasado con otros desertores, es decir, en el caso del Pollo Carvajal ni siquiera es un desertor, pero desertó yéndose a España. Pero en el caso de desertores del este de Europa en la época de la Guerra Fría, bueno, pues sabían que tenían que llegar a Estados Unidos y contar no la verdad, sino aquello que complacería a los que los escucharan, porque de alguna manera fortalecía la idea que tenían. Y lo hacían muy bien.
Y en ocasiones decían la verdad, eso es lo cierto, y en otras ocasiones pues decían lo que ellos sabían que agradaría a sus interlocutores, aun a sabiendas de que era mentira. En algunos casos decían la verdad, y la verdad que decían no coincidía con lo que pensaba el FBI y la CIA y no les hacían caso. Quien ahora se dirige a ustedes ha conocido a alguno de los jefes de la inteligencia cubana que en un momento determinado escapó a Estados Unidos y que la información que dio a las agencias de inteligencia en Estados Unidos era cierta y era verdadera y era verídica, pero como no encajaba con los prejuicios, no le hicieron ni caso. Y cuando él empezó a decir que iba a haber una ruptura, que podía haber una ruptura entre la Unión Soviética y China, ni caso, porque la idea era que la Unión Soviética controlaba todo, incluido a Mao Zedong, al dictador chino. Y claro, la información era muy buena y era de primera mano, pero aquel hombre había decidido que iba a decir la verdad y no le hicieron caso. Y sin embargo, pues puedes contar en un momento determinado la mentira que se quiere escuchar y te pueden hacer caso. A lo mejor el Pollo Carvajal hasta tiene suerte. El exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, ha enviado una carta al mismísimo presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, en la que asegura estar dispuesto a contar toda la verdad sobre el entramado criminal que dice habría tejido el chavismo durante más de 2 décadas. Carvajal fue jefe de inteligencia militar con Hugo Chávez y después con Nicolás Maduro y está encarcelado en Estados Unidos tras ser extraditado por España. Desde que declarase que era culpable de varios cargos vinculados al narcotráfico, está esperando sentencia en una cárcel en Nueva York, una sentencia que en principio está prevista para dentro de 2 meses, para febrero de 2026. En esa carta que han divulgado algunos medios estadounidenses, se presenta por su entorno como un paso más en la colaboración que mantiene con la Fiscalía. En su texto, Carvajal dice que escribe para expiar su responsabilidad de ayudar a que Estados Unidos se proteja de amenazas que dice haber presenciado desde dentro del propio poder bolivariano. Dice en su carta que el llamado Cártel de los Soles es una estructura transnacional dirigida por Maduro, Diosdado Cabello y otros altos cargos del régimen. Sostiene también que no se trata solo de una red del narco, sino de una corporación criminal con objetivos políticos y dedicada también a infiltrar, dice, instituciones en el exterior, así como a financiar operaciones fuera de Venezuela y cooperar con servicios de inteligencia extranjeros. Dice literalmente: fui testigo personal de cómo el gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal que habría heredado y consolidado Maduro. Esto dice el exgeneral, que también insiste en que la droga se habría utilizado como arma contra Estados Unidos para erosionar su seguridad interna. Sus declaraciones forman parte del relato que asegura haber entregado a fiscales federales, aunque todavía no se han hecho públicos en un juicio. Entre los pasajes más graves, sostiene que Cuba también habría tenido un papel determinante en ese plan. Según su versión, La Habana sugirió a Chávez, a mediados de la década de los 2000, impulsar el envío sistemático de cocaína hacia Estados Unidos con apoyo logístico de las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN en cooperación con Hezbollah. En ese contexto, asegura que el régimen venezolano proporcionó armas, pasaportes y protección para que esas redes operaran libremente desde Venezuela. También plantea el exgeneral que esas alianzas formaron parte de una estrategia deliberada para convertir el narcotráfico en un instrumento político contra Washington. También dedica Carvajal un apartado a la utilización de las bandas criminales como herramienta de control interno y proyección exterior. Señala que Hugo Chávez ordenó reclutar a líderes delictivos dentro y fuera de las cárceles a cambio de impunidad para defender la revolución y que Maduro amplió ese modelo tras la muerte de su antecesor. De hecho, sitúa el Tren de Aragua como ejemplo central de esa política, una banda que, según su relato, se fortaleció dentro de Venezuela y luego fue exportada para sembrar criminalidad, atacar a exiliados venezolanos y reducir artificialmente las cifras de violencia interna. Carvajal llega a afirmar
que la apertura migratoria hacia Estados Unidos durante la administración Biden fue aprovechada para introducir a miembros de esas redes en territorio norteamericano con fines operativos y de financiación delictiva. La carta incluye también acusaciones sobre espionaje y contrainteligencia. Sostiene que durante 20 años el chavismo desplegó agentes en Estados Unidos, algunos infiltrados en comunidades opositoras con apoyo operativo de Cuba y Rusia. Dice que la inteligencia cubana presumía de tener redes incluso dentro de bases navales estadounidenses en la costa este, y que los servicios rusos habrían propuesto a Chávez intervenir cables submarinos de Internet en el Caribe para penetrar comunicaciones oficiales de Washington. Según su carta, advirtió a Maduro en 2015 de los riesgos de permitir un puesto de escucha ruso en la isla de La Orchila, pero asegura que sus advertencias fueron ignoradas. El envío de la carta se produce mientras se define el alcance real de la cooperación de Carvajal con la justicia estadounidense. Su testimonio podría reforzar investigaciones abiertas contra dirigentes venezolanos ya señalados por Washington, aunque su credibilidad va a depender de cuánto de lo que afirma pueda ser contrastado y probado. Carvajal fue temido durante años por el chavismo por el conocimiento acumulado desde la inteligencia militar e intenta ahora presentarse como pieza clave para desmantelar la red que él mismo ayudó a construir. La carta a Trump no solo pretende convencer de la dimensión del entramado, sino que vuelve a situar en el centro del debate la acusación de que el poder bolivariano habría operado como una organización criminal. El valor judicial y político de sus revelaciones va a quedar marcado por la evidencia que puede aportar antes de su sentencia, prevista, como les digo, para algo más de dentro de 60 días. Y nos vamos de Estados Unidos y de Venezuela a la información internacional, porque el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la Comisión han pactado acabar con la compra de gas ruso de manera definitiva entre el año 2026 y el año 2027. El gas natural licuado quedaría prohibido desde diciembre del año que viene, el 2026, y el gas por gasoducto desde octubre del 2027. ¿Esto va a ser posible? Difícilmente. Esto va a ser muy difícil. Pero además, el problema que hay aquí es que muy posiblemente Rusia acabe llegando a un acuerdo con Estados Unidos y finalmente Estados Unidos venda un gas natural licuado que no es nada más que gas ruso, sacando un beneficio tanto Rusia, que lo seguirá vendiendo, como Estados Unidos, que va a actuar de intermediario, pero eso sí, con los europeos pagando unas cantidades que son absolutamente letales para su industria y para su sociedad. Eso si efectivamente esto se acaba, porque de momento no está nada claro que vayamos a llegar ahí. Seguramente don Lorenzo Ramírez en el Despegamos de hoy nos contará más sobre el tema. Los burócratas de la Unión Europea han cerrado un acuerdo político para poner fin de forma gradual, pero parece que bastante definitiva, al menos es la idea que tienen, a las compras de gas ruso por parte de Europa. El pacto alcanzado entre la presidencia danesa del Consejo de la Unión Europea, que representa a los Estados miembros, los negociadores del Parlamento y la Comisión, fija dos fechas clave: la prohibición total de importar gas natural licuado procedente de Rusia a partir de diciembre de 2026 y el cierre de las compras de gas por gasoducto desde octubre de 2027. Esta decisión marca el calendario más claro hasta la fecha para romper la dependencia energética que ha condicionado la política europea desde el inicio de la guerra en Ucrania. El anuncio nos llegaba ya de madrugada, fue presentado como un hito histórico. El comisario jefe de energía, Dan Jorgensen, celebraba que Europa cierra el grifo del gas ruso para siempre y subrayaba que la Unión Europea ha optado por la seguridad energética y la independencia, decía, frente al chantaje de Moscú. En la misma línea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, habló de una nueva era en la que el bloque da por cerrada la etapa de dependencia respecto a Rusia. Recordaba además que el peso del gas ruso en las importaciones comunitarias ha caído drásticamente desde el inicio de la invasión, dice, de casi la mitad del total antes de 2022 a poco más de una décima parte en la actualidad. Para la presidencia danesa del Consejo, el acuerdo alcanzado con el Parlamento en tiempo récord demuestra el compromiso político para consolidar
ese giro energético. La entrada en vigor de la ruptura será escalonada y distingue entre contratos a corto y a largo plazo. Los acuerdos de suministro de corta duración firmados antes del 17 de junio de 2025 quedarán sin efecto para el gas licuado desde abril de 2026, mientras que las compras por gasoducto bajo ese mismo tipo de contratos se prohíben desde junio de 2026. Para los contratos de larga duración cerrados antes de esa fecha, el veto empieza en enero de 2027. En el caso del gas por tubería, el acuerdo estipula que las importaciones deben terminar el 30 de septiembre de 2027. No obstante, se introduce una válvula de flexibilidad para los países más dependientes del gas ruso por gasoductos. Se acreditan dificultades para alcanzar los niveles de almacenamiento exigidos por la Unión Europea, podrán alargar las compras un mes más hasta el 1 de noviembre de 2027. Eso sí, Bruselas precisa que solo se permitirán ajustes operativos estrictos en los contratos vigentes, pero sin aumentar volúmenes ni mejorar precios a favor del proveedor ruso. El pacto incluye además medidas para evitar la circunvalación del veto, especialmente en el mercado del gas licuado, más sencillo de redirigir a través de terceros países, o sea, lo que está pasando ahora. La Comisión prevé reforzar controles sobre el origen del combustible y mecanismos de seguimiento para impedir que las empresas europeas terminen comprando gas natural licuado ruso reenvasado con otro sello nacional. El objetivo es que el cierre sea efectivo no solo sobre el papel, sino también en la práctica comercial. El acuerdo culmina una ruta iniciada tras la invasión de Ucrania, aunque la Unión Europea puso pronto sobre la mesa el objetivo político de recortar la dependencia energética de Moscú. La realidad es que durante estos años los Estados miembros han seguido comprando gas ruso, aunque dicen que en cantidades menores. En 2024 incluso se registró un repunte de las importaciones, impulsado por mayores compras de algunos países europeos. Ese dato hizo que en Bruselas se reforzara la idea de fijar un calendario claro para evitar que la reducción se quedara en un compromiso difuso. La negociación no está exenta de dudas legales. Uno de los principales escollos era cómo romper contratos de larga duración con cláusulas take or pay que obligan a pagar el gas incluso aunque no se reciba. Algunas compañías europeas mantienen este tipo de acuerdos con firmas rusas y temen litigios o arbitrajes muy largos y muy costosos si cancelan unilateralmente. Para eso la Comisión ha vinculado el veto un marco sancionador que pretende servir como fuerza mayor y dar cobertura a las empresas para rescindir indemnizaciones. Aún así, los expertos advierten de que Rusia puede intentar llevar los casos a tribunales internacionales, lo que abre un frente jurídico que la Unión Europea, eso sí, prefiere asumir como daño colateral de esta decisión. En fin, el texto legal aún tiene que formalizarse en las próximas semanas, pero el consenso progre político alcanzado ya deja fijada una hoja de ruta a más tardar en 2027. La Unión Europea quiere dejar atrás el gas ruso, cerrar definitivamente una de las palancas de influencia más importantes del Kremlin sobre Europa y, desde luego, una vez más, no tienen en cuenta la riqueza o pobreza, en este caso pobreza, a la que someten a sus ciudadanos, porque quienes nos vamos a ver perjudicados con esta decisión vamos a ser una vez más los ciudadanos que vivimos y consumimos en la Unión Europea, que seguiremos pagando más y más por la energía. Por ponerles un ejemplo de cómo los políticos gestionan mal y nosotros pagamos, pues hoy, por ejemplo, hemos conocido en España que cada consumidor vamos a pagar de media 100 euros extra en nuestra factura de la luz por el gran apagón del PSOE del pasado mes de marzo. En fin, así funcionan el bipartidismo y la Unión Europea. Y la Casa Blanca ha vuelto a exigir a Nigeria el fin de la matanza contra los cristianos. Todo esto, además, en medio de una política de restricción de visados. Y aquí pues ha aparecido Marco Rubio y ha dicho que se va a limitar la concesión de visados para nigerianos y otros países donde hay ataques contra los cristianos. No ha concretado aquí Mr. Rubio qué países van a ser. Y la verdad es que, aunque es una vergüenza lo que está sucediendo en Nigeria, esto no tiene más vuelta de hoja, pues uno está por ver qué culpa tienen los nigerianos de que haya sectores islámicos en el país que están asesinando de manera vergonzosa a los cristianos. Es una de esas cosas que verdaderamente no dejan de ser llamativas. Pero como ahora mismo hay una política
muy restrictiva de inmigración, según de dónde vengas, y como además se da la circunstancia de que esa política restrictiva se quiere que alcance de una forma muy clara a gente que viene de países musulmanes, pues claro, aquí podemos acabar en una situación tremenda, porque puede haber visados que podrían haber ido a parar a cristianos nigerianos y con las restricciones esos cristianos nigerianos jamás encontrarán asilo, jamás encontrarán refugio en Estados Unidos. Que la política de inmigración que mantenía Joe Biden era una auténtica locura, eso no tiene discusión. Que era muy negativa para los Estados Unidos, eso realmente no admite réplica. Pero eso no quiere decir que la política que está llevando a cabo la administración Trump sea buena. En algunos aspectos parece que mejora la situación de esa política de Joe Biden, pero en otros aspectos, sinceramente, no parece tampoco muy racional y parece que está más relacionada con intereses de lobbies muy poderosos que verdaderamente con los intereses de los Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles nuevas restricciones a la concesión de visados para ciudadanos nigerianos y de otros países que no han sido identificados, en respuesta a lo que Washington califica como asesinatos masivos y violencia contra comunidades cristianas atribuidos a grupos islamistas y milicias armadas. Esta medida se enmarca dentro de un endurecimiento de la política exterior de la administración de Donald Trump frente a violaciones de la libertad religiosa en África y otras regiones. En un breve comunicado, Marco Rubio afirmaba que Estados Unidos está tomando medidas decisivas ante la escalada de ataques cometidos por lo que llama terroristas islamistas radicales. Se refiere a las milicias étnicas fulani y otros actores violentos en Nigeria y dice él y más allá. Aunque no precisa que otros países pueden verse afectados, sí deja claro que la medida tendrá un alcance flexible y puede ampliarse a gobiernos o individuos vinculados a ese tipo de abusos. Bueno, abusos, matanzas contra los cristianos. El jefe de la diplomacia estadounidense también explicaba que el Departamento de Estado aplicará una nueva política bajo el paraguas de la Ley de Migración y Nacionalidad. Esa norma permitiría limitar la emisión de visados a personas que, según la evaluación de Washington, hayan dirigido, autorizado, apoyado de forma significativa, participado o llevado a cabo violaciones graves de la libertad religiosa. Rubio añadía que cuando sea apropiado, la restricción también se extenderá a familiares inmediatos de esos señalados, lo que implica la posibilidad de vetos tanto personales como selectivos más allá de las sanciones generales por país. Rubio citaba directamente a Trump para justificar el giro. Decía: Estados Unidos no estará de brazos cruzados mientras ocurren estas atrocidades en Nigeria y en numerosos países. También subrayaba que esta política, que se aplicará a Nigeria y otro gobierno o individuo que esté implicado en la persecución religiosa y que será llevada también a cabo contra quienes participen en ataques masivos contra minorías de fe. El anuncio llega después de varias semanas de mensajes especialmente duros de Trump sobre la situación nigeriana. El presidente ha denunciado repetidamente los ataques a cristianos, ha hablado de genocidio también en varias ocasiones y ha deslizado la posibilidad de una respuesta más contundente si Abuya no frena la violencia. La Casa Blanca sostiene que el deterioro de la seguridad y la impunidad de los agresores han convertido el asunto en una cuestión de libertad religiosa y derechos humanos con implicaciones internacionales. Nigeria es el país más poblado de África, vive desde hace años un conflicto en el que se cruzan terrorismo yihadista, tensiones étnicas, disputas por la tierra y bandas criminales. Gran parte de los ataques de componente religioso se concentran en el norte, donde operan Boko Haram y su escisión Estado Islámico en África Occidental, ISWA, que son los responsables de la mayoría de atentados, secuestros y masacres contra la población civil. A ese foco se han sumado en el centro y el oeste del país episodios de violencia vinculados a las milicias fulani y a conflictos entre pastores y agricultores, así como una expansión de redes criminales
dedicadas al secuestro y la extorsión. Esta decisión de Washington añade presión diplomática sobre el gobierno nigeriano, que de momento mira para otra parte y que ha defendido en diferentes ocasiones que la crisis de seguridad no es por un conflicto religioso, sino que responde a muchos factores. Sin embargo, para la administración Trump, el historial de ataques a comunidades cristianas y la falta de resultados contundentes justifican medidas punitivas que afecten directamente a individuos responsables o tolerantes con esa violencia. Por ahora, el Departamento de Estado no ha publicado la lista de personas sancionadas ni ha detallado cómo se va a ejecutar ese filtro de visados que se pone en marcha próximamente. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muy buenas noches. Hasta mañana, Dios mediante. Muchas gracias. Es todo por hoy, César. Pasa una muy feliz noche. Nos oímos otra vez mañana. Será ya viernes. Hasta entonces. Pero ustedes no se nos vayan, porque ya se recorta sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que con paso firme y decidido se dirige hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado cotidiano a la realidad económica mundial. Y después de tener con nosotros a don Lorenzo Ramírez en el Despegamos, pues bueno, vamos a enviar a una persona al punto Nemo, porque se lo merece. Y como lo hacemos todos los jueves, lo haremos también esta semana. Como a esas alturas ya estaremos necesitando imperiosamente un respiro de cultura, vendrá doña Sagrario Fernández Prieto, nos franqueará las puertas de su biblioteca y tendremos alguna recomendación, valga la redundancia, recomendable. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.